Galicia. Vou empezar polo máis veterano. Quizáis, hoxe por hoxe, un dos músicos con máis anos en activo e que sigue traballando, señores. Aquí o tedes, o señor Juan Carlos Suárez. Forte aplauso para eles. Sigue para él, perdón. No, eu non dixen que foras vello. O que pasa é que este me empezou a tocar con 8 anos. Ese é o problema. Bueno, por aquí tedes a un dos máis fortes. Ti estás fuerte, pero olvídate. Mira este home. Sabedes cantas chaquetas tivemos comprar este ano para a orquesta? E diredes vos, bueno, 14 menos 3 cantantes, 11. Non, eso foi... Non, señor, houve que comprar 12 chaquetas. Porque este home houve que lle facer, houve que coller 2 chaquetas para facerlle unha. Non había talla, así como lo digo. Rubén Vázquez, forte aplauso para él. Pero cuidado, que non é gordo, é fuerte, o home está fuerte. Bueno, por aquí tedes a un dos máis guapos. É guapo ou non é guapo? Ti quedaste así como a duda, dixendo... A eso iba, a eso iba. Sabes por que lle cortamos o pelo? No, era moi guapo, era un sin vivir. Este home estaba agobiado por culpa das mulleres. Bueno, mulleres é de todo, últimamente era de todo. Entón dixémoslle, o home estaba amargado, dixémoslle, Roberto, corta o pelo, a ver se así te deixan en paz. Pero a cousa foi a peor. Porque ti sabes que ahora se levan, ahora pois se de moda, ahora levas o rollo de estar rapado ou de pelo blanco. Tamén, a ti non che pasa que as mulleres, tamén, que non che pasa o mismo. Non te deixan vivir, non? Bueno, pois este pasaba igual. Señores, con todos vos, Roberto Marol. O pelo é mentira, caíulle. ¡Ole, ole, ole! Sí, señor, ahí lo tienen, grandes musicazos, saxofonistas de lo que son los Aldetes. Bueno, amigas, amigos, acabáis de escuchar a 3 de los 7 metales que forman parte de esa gran orquesta, Orquesta de los Aleteritos. Una formación de 7 metales que todo el mundo conoce. ¿A que sí? Que ha dejado huella, que ha hecho historia sobre estas tierras. A continuación, vais a escuchar a otros 3. Aquí los tienen preparados. Ellos son, en las trompetas, el señor Carlos Bardanca, Yailén Elías y Ricardo Cao.